Hermanos, buenos días. Que el Señor les bendiga. Vamos ahora a iniciar este tiempo de predicación. Que sea el Espíritu Santo ayudándonos a entender su palabra, que la aplique en nuestra vida para que seamos hacedores de ella. Cuando ustedes leen una epístola como la de Santiago, una de las epístolas generales, notará cómo en los primeros capítulos el autor ha venido confrontando a estos judíos creyentes. Por ejemplo, en el capítulo 1 les dice, versículos 13 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, deseos malos, deseos pecaminosos, es atraído y seducido. Así que el problema no estaba en Dios, el problema estaba en ustedes mismos, le dice Santiago. Eso es lo que Él quiere que ellos entiendan. Es por eso que es culpa de ellos mismos si se constituyen en unos oidores olvidadizos de la palabra, si no obran en misericordia con el enfermo y necesitado, si utilizan la lengua para hacer mal, como también se hacen distinciones pecaminosas entre personas dentro de la iglesia. Todo eso, Santiago les aclara que si lo hacen es culpa de ustedes mismos. Son responsables de hacer lo malo. Y lo peor de todo, de este pecado que cometen, es que afecta en gran medida su relación con Dios. Esto es lo que Santiago quiere que entiendan y tomen las necesarias medidas para salir de esa situación en la que están. En el texto que estudiaremos a continuación, Santiago continúa con la misma dinámica, mostrándoles de una manera más clara su culpabilidad al pecar. Son su problema para con Dios y la solución de ese problema. Veamos entonces, acompáñenme en sus Biblias a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, leemos el mismo texto que leyó nuestro hermano Jaime, versículos 1 al 6. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 6. Síganme ahí en sus Biblias, hermanos, dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. En el texto de hoy vamos a considerar como título la voluntad humana versus la provisión divina. La voluntad humana versus la provisión divina, y vamos a ver dos cosas. Primero, lo dañino de seguir la propia voluntad humana. Lo dañino de seguir la propia voluntad humana, y en segundo vamos a ver la beneficiosa provisión divina. Veamos entonces en primer lugar lo dañino de seguir la propia voluntad humana, que lo encontramos entre los primeros versículos del 1 al 5. Versículo 1, primera parte. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Lo primero que hay que resaltar aquí es el hecho de que Santiago con esta pregunta está llevándolos a que busquen y entiendan cuál es el origen, la causa principal, la fuente de esa acción evidente en la que los hombres se hacen daño unos a otros. Y la manera como los hombres se dañan, Santiago lo muestra aquí como guerras y pleitos. La palabra guerra significa una pelea.
una contienda y denota un estado permanente de lucha y hace referencia a un conflicto general. Es decir, hay una participación de varios grupos con cierto número de personas donde cada grupo pelea con el otro con gran esfuerzo. Por ejemplo, los judíos en el primer siglo en particular estaban divididos en numerosas facciones, tales como los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, celotes y otros parecidos, donde cada grupo peleaba contra el otro. Seguramente estos conflictos eran de conocimiento tanto de Santiago como también de los receptores de la epístola. Ellos sabían lo desagradable y cruel de estas contiendas. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia de los primeros siglos estaba experimentando una gran dificultad y molesto problema, y era el hecho de que allí existían disensiones o desacuerdos, divisiones y grupos rebelados unos contra otros. Yo les pregunto, ¿qué tipo de sabiduría es esta que se expresa con estas conductas? Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es decir, ¿quién de ustedes se cree que conoce la voluntad de Dios y la aplica en su vida? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis unos contra la verdad, ni mentáis contra la verdad. Se creen sabios, pero su conducta muestra lo contrario. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es decir, es muy contraria a la sabiduría que debe manifestar un creyente. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que la sabiduría que están expresando al tener enfrentamientos grupales dentro de la iglesia, deja mucho que desear acerca de su cristianismo. Pero el problema de Santiago de evidencia en estos creyentes no solo es grupal, sino que también se presenta de manera más particular. Por eso te continúa diciendo que también hay pleitos. Esta palabra pleito se refiere a peleas, conflictos más específicos, contiendas más personales. Preste mucha atención a lo siguiente. Se necesita una sola, que sea astuta en influenciar y corromper a otros o a los otros, con la intención de que sigan su corrupta manera de pensar, lo que generará sin duda un conflicto mucho mayor. Esto es lo que ocurre cuando se levanta nación contra nación, como es el caso que vemos entre Rusia y Ucrania, o como ha ocurrido en las guerras a lo largo de la historia, con dos o tres jefes de Estado ambiciosos y perversos que tengan la capacidad de manipular a las masas débiles, es suficiente para hacer que ellos hagan lo que les pidan. Es por eso que hemos visto invasiones y opresiones a lo largo de los siglos. Tristemente lo mismo está pasando aquí con estos creyentes a los que Santiago dirige su epístola. Hay un conflicto personal entre unos cuantos y cada quien manipula a los suyos para que le sigan, generándose así un conflicto más generalizado entre ellos. Y quiero también agregar que aparte de los conflictos que se presentan en la iglesia, uno también puede notar a personas que profesan ser creyentes en su cotidianidad son muy dados a maltratar a otras personas. Personas que en su cotidianidad están maltratando a otras personas, incluso maltratan a sus propios hermanos. Ya hemos dicho que los que busca Santiago al llevarlos con esta palabra es que vean la fuente de su problema. ¿Por qué ellos se portan así? Para que no tomen la misma actitud de Adán y de Eva en el jardín, ni la de algunos aquí. Tú eres culpable, Dios, le decían al Señor. No, Él quiere que vayan al foco del asunto y entiendan cuál es principalmente el asunto de su problema. Hay guerras, hay conflictos,
hay pleitos. Ahora les va a decir dónde está el problema de todo. Dice el versículo 1, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Este es un llamado a reaccionar. Es un basta ya. Es un llamado a dejar de ser un pecaminoso y humillarse delante de Dios. ¿Qué dice Santiago aquí? El origen de todos los problemas o conflictos externos que se generan entre los hombres está en el hombre mismo. Dentro de él se genera todo ese mal. Por eso dice que el problema está en sus pasiones. El significado griego de esta palabra pasiones es hedonón, de donde proviene la palabra hedonismo, palabra que se refiere a los deseos movidos por placeres mundanos que caracterizan a los incrédulos. El punto es que deseos así son la fuente del conflicto entre estos creyentes. Y al decir pasiones, está indicando la satisfacción que el hombre impulsivamente busca de los sentidos. Así que busca satisfacer sus deseos de tener bienes terrenos. Quiere tener fama, dinero, poder y buscarlo y encontrarlo por cualquier medio. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3, hablando de la vida pasada del creyente, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se apunta, se mete ahí, yo también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Era en el pasado, cuando se estaba sin Cristo, que se vivía esclavizado a esos deseos. Santiago ha dicho que los deseos pecaminosos son la fuente del conflicto. Los deseos que en ellos están y que ellos quieren hacer. Ahora va a decir que el lugar donde moran o están presentes esos deseos pecaminosos en el mismo cuerpo. Por lo que va a representar ahora a las pasiones como soldados esparcidos entre los miembros del cuerpo, usándolos como instrumentos para lograr sus fines malvados. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos deseos carnales de los que nos habla Pedro son presentados aquí como un ejército de rebeldes que procuran destruir por todos los medios el gozo y la paz del cristiano. Ahora, Santiago va a hacer evidente las pasiones pecaminosas que tanto daño están haciendo a estos creyentes. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La codicia es la primera pasión manifiesta, generadora de conflictos en esta iglesia del primer siglo. Y su significado indica tener un gran deseo por algo. Es poner mente y corazón sobre alguna cosa. Es el afán, el ansia o el deseo excesivo de poseer. Y era desafortunadamente el sentimiento característico de algunos judíos creyentes a quienes Santiago escribió su epístola, lo cual sin ninguna duda estaba generando con tanta frecuencia las guerras y pleitos entre ellos. Esta codicia, por lo que uno no tiene, ha llevado a los crímenes más graves. Y tenemos la Biblia como testigo. Por ejemplo, David, en el caso de Betsabé, segunda de Samuel 11, de tantas mujeres que tenía este hombre, se le dio por desear,
por codiciar a una mujer ajena, a una mujer casada. Acab, en el caso de la viña de Nabot, Primera de Reyes, capítulo 21. Este rey era poseedor de tantas tierras, inmensas tierras. Sin embargo, se obsesionó por tener una pequeña viña. ¿Ven la codicia? Dice un comentarista. Cuando el deseo de esta naturaleza es entretenido y animado, llega a ser abrumador y la característica dominante en la vida de uno. En tal caso, el deseo es el amo del alma y la persona así posesionada es esclavizada e incapaz, llevada al mero vórtice del pecado. Es decir, si le da rienda suelta a este pecado en su vida, estará determinado sin ninguna duda el principio mediante el cual gobierna su vida. Ahora, el hecho de que estas personas deseen intensamente poseer cosas no garantiza necesariamente que las poseerán. Por eso es que Santiago dice, codician, pero no tienen. Es peor que tú codicies y no tengas, es peor. Después continúa diciendo y dice, matáis y ardéis de envidia. Y miren, hermanos, cómo sería la situación tan difícil que algunos comentaristas han dicho que la palabra matar apunta literalmente. Se estaban matando físicamente unos con otros. Esa es una posición que dan algunos autores. La posición que yo creo que es la correcta aquí es que la palabra matar se usa en el caso figurativo. Por ejemplo, los que dicen que es matar literal usan el caso de David. David mató literalmente a Urias Teteo por esta mujer. Acab mató literalmente a Nabot por la viña. Por eso dicen que este es un caso que puede ser un matar literal entre esos creyentes. Otro punto de vista, como les dije, es que utilizan la palabra matar con sentido figurativo. Sentido figurativo. Es decir, no se trata de una muerte física, sino de acciones de odio, de rabia y de ofensas del uno hacia el otro. Cosas sobre las cuales ya nos había advertido el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ahí es lo que viene lo que se llama la amplitud de la ley. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, cabeza hueca, tonto, ignorante, quedará expuesto al infierno de fuego. Con el sentir odio hacia el otro y ofenderlo de palabras, ya se constituye una persona en asesino. Yo me inclino más a esta segunda forma de ver la palabra matar, algo figurativo. Ahora, una de las evidencias de que se es un desagradecido con Dios, un insatisfecho con la provisión divina, es el pecado de la envidia, que se manifiesta en una molestia e irritación por lo que otros poseen. Y en este caso, a creyentes deseando ardientemente cosas y no las poseían, los llevó a que se irritaran mucho y a que surgieran celos pecaminosos entre ellos, lo que generó, sin duda alguna, conflictos muy hostiles dentro de la iglesia. Pero no solamente pensaban mal del otro, ofendían al otro, sino que también se generaba en el interior de ellos un celo amargo, pecaminoso, que los carcomía, y todo por el hecho de no poseer, de no poder llegar a tener eso que tanto deseaban. No podían obtenerlo. Termina diciendo Santiago, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís.
Estas dos primeras palabras que aparecen aquí indican que todavía están insistiendo en eso que desean. Están siendo diligentes y persistentes en lo malo. Por eso Santiago les dice que han combatido y luchado, indicando así las muchas veces que han reñido con el fin de alcanzar lo que desean. Pero es una lucha vana, porque no han alcanzado nada. No han podido palpar eso que tanto desean, que tiene el otro. ¿Y por qué no? Porque obviamente en todo eso que buscan para sí mismos no tienen en cuenta a Dios, por eso no le claman a Él. Hermanos, en todo esto no hay ningún beneficio para ellos. En el deseo de tener cosas codiciosamente no hay ningún beneficio para ellos. Al contrario, estas cosas los alejan más de Dios. Miren lo que dice este comentarista, hermano. Aquellos a los cuales Santiago escribió eran culpables de lujuria, homicidio, codicia, guerra y pleitos. Aunque destrozados por sus deseos abrumadores, no obtuvieron lo que querían. Aunque codiciaban lo que otros tenían, no lo alcanzaban. Sus vidas consecuentemente estaban vacías y sin oración. La poca o nula búsqueda de Dios a través de la oración era un indicio muy claro de lo mal que estaba. Miren la frase final del versículo 2. Dice, porque no pedís. ¿Sí ven lo que dice ahí? Porque no pedís. Es importante saber que todo creyente debe orar. Es una orden de Dios que clamen a Él y pidan a Dios por sus necesidades. ¿Cuáles necesidades? Una mayor confianza en el Señor, por gozo, por satisfacción, por obediencia, por una mayor lucha contra el pecado, por una vida justa, por ser sincero delante de Dios, por pensar bien, por ser un hacedor de la voluntad de Dios, por vivir conforme a la voluntad de Él. Así es que cada creyente debe pedir. Ellos no estaban pidiendo, por eso dice el texto, no piden. Ellos no estaban deseando nada conforme a la voluntad de Dios. Señor, líbrame de todo mal. Señor, enséñame a amar a mis enemigos. Guárdame de toda hipocresía cuando esté delante de ti, Señor. Guárdame de toda codicia. Guárdame de ser un adúltero, un fornicario, un injusto. Son las peticiones que yo le debo hacer a mi Señor. Señor, yo soy un débil. Yo no tengo la fuerza para luchar contra el pecado que mora en mí. Ayúdame, Señor. Dame el poder, Señor, para luchar contra el pecado. Esas son las peticiones del creyente que estos creyentes no estaban haciendo. No piden, decía el texto. No piden. Y si ustedes leen el Sermón del Monte, cuando nos dice, piden, buscan y llamen, Cristo nos está diciendo, les ordeno que me pidan. Es una orden. Pídanme esas cosas que ustedes necesitan. Pero ellos no estaban pidiendo nada. Por eso dice, no pedís. Versículo 3. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Están pidiendo, pero están pidiendo mal. Señor, dame más plata, quiero tener más plata, quiero tener más posesiones, quiero ser el mejor cristiano, quiero ser el que más sobresale entre todos, quiero ser el más popular, dame. Eso es pedir mal. Eso es pedir mal, hermanos. Ellos estaban pidiendo mal, pidiendo cosas para su propia carne. Hermanos,
Es muy lógico esperar que un creyente que haya pecado se acerque al Señor arrepentido en ruegos y súplicas esperando su perdón, que en Cristo es seguro. En este caso no es así. Pese a su condición pecaminosa, estas personas osadamente se atreven a clamar a Dios, esperando que Dios bendiga y les conceda esas cosas que ellos desean pecaminosamente. Estaban movidos por cosas materiales, movidos por cosas que deseaban para su carne, para satisfacerse a sí mismos. Celos, envidia y contienda eran característicos en esa búsqueda. ¿Y por qué no reciben esas cosas? Porque piden mal. Estaban espiritualmente mal, moralmente mal, alejados de Dios. Por eso sus peticiones son malvadas, son despreciables, son vergonzosas. Piden para sí mismos, son egoístas. Peticiones incorrectas. ¿Por qué? Porque piden para gastar en sus propios deleites. Qué descarados somos cuando hacemos así. Cuando la gente llega a un lugar y dice, yo soy el mejor doctor, el que sé más de esto, todo el mundo se sorprende. Nos gusta ver cómo la gente se vanagloria. ¿Por qué cuando Cristo viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí? ¿Por qué la gente no se sorprende y viene a sus pies y se arrepiente? ¿Por qué no deseamos lo que Él nos pide que deseemos? Esta gente no deseaba estas cosas, estos creyentes. Estaban buscando cosas para ellos, muy contrarias a la voluntad del Señor. Y entre más pedían estas cosas, más se enojaban por alcanzarlas. Estaban apartándose cada día más de la relación con Dios. Por eso va a decirle el texto en el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. En estos momentos, Santiago utiliza la palabra almas adúlteras para hacerles ver a estos creyentes lo mal que estaban viviendo su cristianismo. Esta palabra adúlteras implica literalmente que donde hay una unión, una relación íntima, una pareja de esposos, una de las partes le es infiel a la otra, generándose un daño en esa relación que marca de por vida a la otra persona. Y a esto es lo que quiere apuntar Santiago aquí. De una manera figurativa, les está mostrando a estos judíos creyentes, receptores de su epístola, cómo ellos se habían constituido en unos traidores, unos desleales a Dios, el cual, a conocimiento de ellos, se presentaba como el esposo de su pueblo, al cual llamaba esposa en el Antiguo Testamento. Ellos no ignoraban eso, ellos sabían esas cosas. Ustedes leen Isaías 54:4, Jeremías 3:14, Jeremías 31:32, encontrarán que Dios siempre trata como esposa a su pueblo y él su esposo. Así como la alianza íntima de Dios con su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era comparado con el matrimonio, los que volvían a caer seducidos por el pecado se dice que cometían adulterio. De igual manera pasa en el tiempo presente de estos creyentes que reciben la epístola. Ellos como iglesia de Dios tenían a Cristo como su Señor, cabeza y esposo. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Segundo a los Corintios capítulo 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es tanta la unidad y relación de Cristo con su iglesia que cuando los creyentes comienzan a dejarse seducir por el pecado y vivir en consecuencia, se constituyen en cierta medida en unos adúlteros. Ahora, Santiago los va a confrontar con una pregunta acerca de la realidad de ellos, de la cual saben la respuesta. Estos creyentes sabían sin duda alguna que si establecían una buena relación con el mundo, su relación con Dios se dañaría. Ellos sabían, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ellos sabían esas cosas. El punto que Santiago plantea inicialmente es, ustedes ya conocen esta situación. Ya saben lo que implica esto para su relación con Dios. No tienen que experimentarlo para darse cuenta que es malo, que es pecado. ¿Y qué es eso que ellos ya conocen? ¿Qué es lo que conocen ellos? Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Ellos lo saben. ¿Acaso yo no sé que mentir es pecado y no miento? ¿Acaso yo no pienso, acaso yo no sé que odiar es pecado y no odio? Es que no tengo que llegar a experimentar las cosas cuando ya yo sé que eso Dios lo prohíbe. ¿Acaso yo no sé que pensar mal es incorrecto? ¿Y acaso no pienso mal? Es lo que está pasando aquí. Ustedes saben eso. ¿Por qué tienen que experimentarlo? Eso es lo que está pasando aquí. La palabra mundo que aparece es cosmos, indicando con esto la armazón externa en la cual vivimos. Por lo que Santiago no les está prohibiendo que aprecien y admiren aquellas características de la tierra que maravillan al ojo. Santiago no les prohíbe eso. No les prohíbe que aprecien los mares, las montañas, cosas que evidencian la bondad, grandeza y la gloria de Dios. Lo que Santiago verdaderamente está indicando aquí es que al poner todos sus afectos y el encontrar toda la felicidad en las cosas que este mundo ofrece y que son contrarias a Dios, como lo son sus deleites egoístas, sus guerras, sus pleitos, su codicia, su ambición, su envidia, su mundanalidad, están amando al mundo, siguiendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como dice Juan en su primera epístola. Los que esto hacen se constituyen en hostiles que pelean contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esta frase es muy interesante, hermanos, y llama la atención. La conclusión de lo que se ha venido diciendo es clara. Hermanos, nosotros que somos dados a exaltar a unas personas, o el mundo pues es dado a exaltar a unas personas y tratarlas como la super. Santiago dice aquí, quien sea quien sea, si es el Papa, si es el Pastor X, que lo tienen arriba, el pecado no los toca, sea quien sea, está hablando Santiago aquí, que quiera, vean que está apuntando una intención, o podríamos decir, que desee intencionalmente, o que tenga la voluntad de amar el sistema de pensamiento de este mundo, inmediatamente queda señalada como una persona que locamente lucha junto al mundo. Es decir, pelean junto al bando equivocado. Con mis pensamientos, con mis anhelos de ser un mundano, estoy haciendo cosas que no sé, que no debo hacer.
Estoy luchando en favor del mundo en contra de Dios. Es una lucha perdida. Porque saben contra quién se enfrentan los mundanos, porque saben contra quién se enfrenta el mundo, contra el único y verdadero Dios, el soberano, el todopoderoso, el rey y señor de toda la creación. Contra él se enfrentan. ¿Cuál es la idea de Santiago aquí? Él le está mostrando que las personas no tienen que estar haciendo lo malo para ser unos mundanos y perversos. Solamente usa tu mente y deleítate en el pecado. Con solamente usar la mente te puede constituir en un esclavo del pecado, en un hacedor de maldad, en un asesino, en un adúltero, en un fornicario, con solo usar tu mente. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, describe el carácter de los hombres que odian a Dios como personas que no solamente hacen lo malo, sino que también se complacen con los que lo practican. ¿Sí lo ven? Y eso no lo vemos a diario nosotros, no lo vemos a diario, donde se promueve el homosexualismo, personas que le dicen, sí, eso sí puede ser, homosexuales criando hijos, sí, eso sí puede ser, eso es complacerse con aquellos que promulgan estas leyes. No solamente lo hacen el mal, sino que también se complacen con el que hace el mal. No solamente hacen el mal, sino que piensan y en la mente hacen cosas perversas y delante de Dios están desenmascarados. Es por eso que no en vano las escrituras dicen que el sistema de pensamiento de este mundo es contrario al de Dios. Y finalmente, versículo 5, dice Santiago, o pensáis que la escritura dice en vano. Vamos a detenernos aquí un momento. O pensáis que la escritura dice en vano. Cuando se menciona la palabra escritura aquí, lo cual en el original siempre apunta al Antiguo Testamento, uno podría esperar que Santiago a continuación, después de esta frase, mencionara literalmente una verdad de alguno de los libros del Antiguo Testamento, pero no es así. No hay un mensaje específico verbalmente que diga lo que Santiago afirma ahora. El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Esta frase no es literal en el Antiguo Testamento. Y uno espera que cuando diga, menciona escritura, uno piensa que lo que viene sea conforme a un dicho del Antiguo Testamento, pero no usa eso. El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. En esta porción que acabo de mencionar, hay una pequeña dificultad. No hay claridad si la palabra espíritu se refiere al Espíritu Santo o al Espíritu humano. Pero yo voy a aclarar esta duda definiendo el significado de algunas frases que aparecen aquí para determinar a qué apunta esta palabra espíritu. Vamos a aclarar si se refiere al Espíritu Santo o al Espíritu humano. Y usaremos unas palabras que aparecen en el texto en esta porción para determinar a qué espíritu apunta. La primera palabra que yo quiero que noten en esta porción es la palabra anhelar. El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela. Esta palabra anhelar significa ver con un gran deseo. A eso apunta. La otra palabra que yo quiero usar para aclarar esta duda es la palabra celosamente. Miren ahí, celosamente, la cual en el contexto griego está asociada en una lista de malos hábitos. Y cuando aparece en el Nuevo Testamento, se asocia con el mundo incrédulo, la cual significa mala voluntad, envidia, codicia. Así que la frase
anhela celosamente significa codiciar con un gran deseo. ¿Por qué es que el espíritu que mora en nosotros codicia con gran deseo? Podemos traducir la frase así. El hombre en la carne, es la respuesta, y motivado por las inclinaciones carnales, tiene como frecuencia la tendencia de ver con un corazón celoso las posesiones de los demás y codiciosamente desea para él esas cosas. Esta disposición con frecuencia lo lleva a odiar a sus semejantes, de hacer el intento de obtener de ellos por el medio que sea necesario aquellas cosas sobre las cuales tiene su corazón puesto. Ese es el significado de la pregunta ¿por qué es que el espíritu que mora en nosotros codicia con un gran deseo? Por la inclinación que tenemos hacia el mal. Así que en resumen, lo que Santiago afirma es que el espíritu que hay en cada hombre natural es codicioso y celoso. Desea los placeres de este mundo y busca perversamente la amistad con el mundo. Hasta aquí entonces nuestro primer punto. Veamos en segundo lugar la beneficiosa provisión divina. La beneficiosa provisión divina. Para este gran problema se requiere definitivamente una gran solución. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Teniendo en cuenta, hermanos, lo que acabo de decir en el versículo 5, Santiago le muestra a estos creyentes que por el hecho de estar inclinados y dispuestos a ser codiciosos y envidiosos, ya que esta disposición está en todo su cuerpo y que son dirigidas por el pecado que mora en ellos, no por eso no tienen esperanza. No por eso no tienen salida a ese problema. Hermanos, ellos son creyentes. Ellos son creyentes. Han sido redimidos por la sangre del Cordero. Son personas donde mora el Espíritu Santo de Dios. Es por eso, hermanos, y se lo digo a ustedes también, que no hay razón para que cedamos a los deseos carnales que están en nosotros. No hay razón. No hay razón para que sucumbamos ante los malos deseos. ¿Saben por qué? Porque hay gracia para ayudarnos. Dios nos ha dado la gracia, la cual es suficiente para llenar nuestras necesidades. Una gracia mayor para que las tentaciones no nos aplasten ni acaben con nosotros. ¿Y qué es la gracia, hermanos? Sino el favor inmerecido de Dios hacia el hombre pecador. Y es por esa provisión de la gracia que Dios le da, que el creyente tiene el poder, hermanos, tiene el poder todos los días para vencer el pecado, al mundo, la carne y el diablo. Todos los días. Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia siempre sobrepasa la necesidad y es suficiente en cualquier situación en que sea requerida. Miren, hermanos, ahora Santiago confirma esto que acaba de decir acerca de la gracia, citando ahora sí un pasaje del Antiguo Testamento,
seguramente que ellos conocían. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La idea aquí es que el único Dios, el invencible, el todopoderoso, aquel que es creador y señor de todo, aquel que en el Antiguo Testamento se le llamaba Jehová de los ejércitos, se va a levantar y a ponerse en posición de batalla para irse en contra, para enfrentarse y así detener a aquellos que de una manera se creen algo, se creen que son importantes y que lo que ellos dicen es lo correcto y que también de una manera arrogante, altiva y orgullosa se creen superiores a los demás. Dios se va a encargar de ellos. Pero aquellos que manifiestan su necesidad de Dios, que permanecen en una baja condición, que en las bienaventuranzas son descritos como los pobres en espíritu, que delante de Dios se colocan lejos y no se atreven a levantar los ojos al cielo. Indica el texto que Dios les va a continuar dando gracia, gracia continua y abundante para estas personas. Una gracia que los lleva siempre a vivir en obediencia a Dios, supliéndole Dios todas las necesidades que ellos tienen. Dice Isaías 66:2, el Señor hablándole al pueblo orgulloso y arrogante de Israel. Se creían algo. Somos los mejores. Quítate de aquí, yo soy más santo que tú. ¿Qué le dice Dios a esta gente? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. A ese miro yo. Con los demás me enfrento. Yo me encargo de los otros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Definitivamente, hermanos, y solamente con la provisión de la gracia de Dios, el creyente puede combatir y vencer las pasiones pecaminosas que moran en su interior. Solamente con la ayuda de la gracia. Vamos a aplicar y terminamos, hermanos. Hermanos y hermanas, es una realidad que tú sabes que el pecado mora en ti como creyente que eres. Tú lo sabes. El pecado en ti no es una bomba desactivada. No es un volcán extinto. No, está latente y te ataca a diario. También sabes que el sistema de pensamiento de este mundo es contrario a Dios. Su moralidad y espiritualidad son perversas. Tú lo sabes. Otra cosa que tú no ignoras son las maquinaciones del diablo. Tú sabes lo que el diablo es capaz de hacer. Sabes que es poderoso, sabes que es perverso, sabes que es astuto y con tus fuerzas no lo podrás enfrentar. ¿Sabes eso? Todas estas tres cosas que acabo de mencionar buscan destruirte. Pon el sello que si no estás aferrado a la gracia del Señor te van a destruir.
Y la manera como tú vives a diario tu cristianismo, tanto en la iglesia como en tu hogar, como en el trabajo, como en el colegio, como en la universidad, como en cualquier contexto, manifiesta que tanto estas cosas te están afectando. Hay personas que conocemos seguramente que se hacen llamar creyentes, que son dulces, dulcecitos en tratar mal a otros creyentes. ¿Acaso no entiendes que la Biblia dice que debes tratar a bien a todo el mundo, mayormente a los de la familia de la fe? Se resisten al Espíritu con sus malas conductas. Estas cosas debes cambiarlas si las estás haciendo. Pídele perdón a Dios y humíllate bajo su poderosa mano. Tú creyente que estás allí, que no estás leyendo la Biblia, que no estás estudiando la Biblia, que no oras a Dios, que no sirves a Dios, tú no estás amando la palabra de Dios. Tú no eres un hacedor de la voluntad de Dios entonces. Tú no estás meditando en la ley de Jehová, ni en ella está tu delicia. Tú manifiestas con tu conducta que no tienes necesidad de Dios. Por eso no oras. Culto de oración. La iglesia debe llenarse porque ahí es cuando manifestamos la necesidad de Dios. No oras. Es por eso que no ha de extrañarse la manera como vives y de cómo tratas a las demás personas. Pero me llama mucho la atención y me extraña que fulano de tal no. Si está pecando, si está apartado de Dios, es normal que peque. No te sorprendas. Si estamos apartados de la comunión con Dios, es normal que estemos pensando mal y haciendo cosas malas. Es normal. Hermanos, el Señor Jesús murió en la cruz por el perdón de tus pecados. ¿Sabes para qué murió? Para que seas santo. Para eso murió el Señor. Para que le obedezcas. Para que seas de Él. Para que Él sea tu Señor. Para que Él sea quien gobierne tu vida. Para que andes en la llenura de la palabra y en la llenura del Espíritu. Para eso murió Cristo por ti. Y cuando yo vivo en santidad todos los días de mi vida, sin excepción alguna, estoy dándole valor y aprecio y estima a la muerte de Cristo por mí. Y la manera, hermanos, como vas a vencer día tras día en esta cruenta lucha a tus enemigos, es aferrándote a Dios, teniendo comunión con Dios, humillándote a Dios, pidiéndole a Dios todos los días la gracia que necesitas. Dame la gracia, Señor, para tener el poder de mortificar el pecado. Dame la gracia, Señor, para desechar todo pecado recurrente de mi vida. Dame la gracia, Señor, para desechar de mi vida todo orgullo y altivez. Dame la gracia, Señor, para amar a mis hermanos. Dame la gracia, Señor, para vivir justamente. Dame la gracia para ser una persona que te honra, Señor, con su vida. Dámela, Señor. Hermanos, que Dios nos conceda cada día la gracia de sacar el pecado de nuestra vida y vivir para su gloria.
Y finalmente, si alguna persona aquí no cree en el Señor Jesucristo, yo le puedo decir las palabras que tengo que decirle y que el mismo Señor nos manda a decirlas. Si tú estás sin Cristo, eres un adúltero, una adúltera, un impío, una impía, un perverso, una perversa, un hijo del diablo. Vas camino al infierno. Puede que te vaya bien en la vida, en tus negocios, en tus estudios, pero si no amas a Cristo, vas a pasar como este mundo y te vas a condenar. Y no le eches la culpa a Dios por tus pecados. Tú mismo eres culpable de lo que haces. Arrepiéntete. Deja esa vida que llevas. No es una vida de un hombre sabio o mujer sabia. El apóstol Pablo dice que es una vida de estúpidos, de necios, de tontos, de insensatez. Yo te quiero rogar que vengas a los pies de Cristo. Yo te quiero rogar que dejes esa vida atrás. Pero la única ayuda tuya está en Cristo. Por eso, ven a Cristo. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Deja, amigo o amiga impía tu camino y vuélvete a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Y que la gracia sea sobre ti para que te cambie y vengas como hijo de Dios a su presencia para adorarle. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias por tus misericordias nuevas cada mañana. Te damos gracias por hablarnos hoy a nuestro corazón, Señor. Te rogamos que nos concedas un cambio radical a nuestra vida y nos alejes de toda pasión pecaminosa y dañina. Concédenos la gracia para ser hacedores de tu voluntad. Te lo rogamos en Cristo. Amén.